A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Siempre encontraremos una oferta publicitaria que se ajuste a sus posibilidades. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un día como hoy, en Checoslovaquia, nació un niño que por suerte pertenecía a una familia en la que la música había sido una forma de ser, de sentir y de vivir. A los 5 años mostró su precoz talento. Sin educación formal, interpretaba el violín y el piano, y lo que más amaba era improvisar sobre sus propias composiciones. Se llamó Bedřich Smetana y fue entre los compositores checos el de más alto renombre, porque el pentagrama se adornó con el lirismo emotivo de su tierra. Destacado alumno de Liszt, a quien le debe buena parte del desarrollo de sus potencias musicales, sufrió, como otro grande, el peor castigo para su talento, la sordera. No fue fácil la vida de Smetana, que terminó sus días en un asilo para enfermos mentales. Sus últimas palabras, en un prodigioso momento de lucidez, fueron: «Mi música no la olvidéis, guardádmela, que no se pierda». No se ha perdido su música, maestro Smetana, no la olvidamos tampoco. A ella, a su música y a usted le recordamos siempre, y en especial para recordar que nació usted en su amada Checoslovaquia y que era un día como hoy, 2 de marzo de 1824. Las principales noticias del día. Titulares. Expresidentes de Iberoamérica preocupados por la situación política de Ecuador. Juez dispone incautación de bienes del caso Norero y llama a juicio a 14 procesados. En tributación de hoy, declaración mixta, impuestos a la renta a personas naturales. En política internacional, el velo mental. Los editoriales serán de Alberto Acosta Burneo. Bienvenido 2023.
Roberto Aguilar, el informe golpista va al Pleno. Noticias del día. Expresidentes de Iberoamérica preocupados por la situación política de Ecuador. En un comunicado divulgado la noche de este 1 de marzo, los ex jefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, expresaron su preocupación y alertaron a la opinión pública sobre el propósito de partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional del Ecuador de destituir al presidente Guillermo Lasso, que fue elegido para un periodo constitucional de 4 años. El documento está suscrito por 26 exmandatarios, entre ellos 3 de Ecuador, Osvaldo Hurtado, Yamil Maguad y Lenín Moreno. Así como hemos abogado por el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder por ser consustancial a la democracia y al Estado de Derecho, también creemos que deben respetarse y cumplirse los periodos para los que fueron elegidos los presidentes, indicaron en la nota. Los exmandatarios realizaron un ferviente llamado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a los partidos políticos, a la sociedad civil y al pueblo ecuatoriano a que se respete el periodo constitucional para el cual fue elegido el presidente Lasso, más todavía si su pretendido enjuiciamiento no llega a sustentarse en hechos incontrastables, en sólidas bases jurídicas y constitucionales, concluyeron. La noche del 1 de marzo, la Comisión Ocasional de la Asamblea, que investiga el caso llamado Gran Padrino, aprobó un informe que recomienda el juicio político a Lasso por delitos contra la seguridad del Estado. A la par, los movimientos indígenas han anunciado movilizaciones para la próxima semana y han pedido la renuncia del presidente Lasso. Juez dispone incautación de bienes del caso Norero y llama a juicio a 14 procesados. El caso Leandro Norero entra a la fase final. El juez Ronald Guerrero llamó a juicio a 14 de los procesados por lavado de activos. De estas, 6 son personas naturales y 8 jurídicas. Este 2 de marzo de 2023, en la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal Lidia Sarabia López presentó dictamen acusatorio contra todos los procesados. También pidió al juez que ordene la incautación de los bienes muebles e inmuebles que aparecen en operaciones financieras inusuales que detectó la UAFE, y el magistrado acogió el pedido. Según la fiscalía, los procesados lavaron activos por alrededor de 15 millones de dólares. El 5 de diciembre de 2022 se declaró la extinción de la acción penal para Leandro Norero Tigua, asesinado en la cárcel regional de Cotopaxi el 3 de octubre, mientras cumplía prisión preventiva por este caso. Mientras que Betty Tigua y Juan Romero Vargas, madre y cuñado del fallecido Norero, fueron sobreseídos. El juez también ratificó las medidas cautelares para los procesados, excepto para Joana Zambrano Tigua, media hermana del patrón Norero, recluida en la cárcel de La Tacunga. Para ella, Guerrero dispuso el uso del grillete electrónico, presentaciones periódicas y la prohibición de salir del país, ya que padece de cáncer. El expediente consta de 454 cuerpos y cerca de 70.000 folios. La instrucción inició a finales de mayo de 2022, luego de un operativo en el que se incautaron lingotes de oro y más de 5 millones de dólares en efectivo, carros de alta gama y varios inmuebles en algunas ciudades del Ecuador. Entrevista del día. La mañana de este jueves, Ramiro García estuvo presente en Radio Sucesos. Él es especialista en Derecho Penal y habló acerca del informe que recomienda llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo. Esta comisión creada ad hoc para investigar estos supuestos casos de corrupción gubernamental estableció en una primera fase 2 causales. Primero, traición a la patria. Traición a la patria por no haber advertido el avance del enemigo, provocando una indefensión en conflicto y menoscabo a la población civil. Creo que alguien les dijo, oigan, esto suena demasiado, o sea, hasta para nosotros es demasiado estúpido, así que tenemos que sacarlo de aquí, esto es un papelón, y pongámoslo de concusión, cohecho, peculado, a pesar que, primero, no cabe estas formas de comisión en nuestra legislación por omisión, no hay comisión por omisión en este caso. Y por otro lado, porque no se ha demostrado que el cohecho, concusión o peculado
ha sido realizado por el presidente de la República. Solo se supone. Ni siquiera se supone, porque nadie dice que Lasso recibió un centavo. Lo que dicen es que allegados a Lasso, y más específicamente al cuñado de Lasso, habrían lucrado de su relación con gobierno. Y como el cuñado de Lasso es cuñado de Lasso. Y como el cuñado de Lasso es cuñado de Lasso, entonces ahí le meten al Lasso. Es decir, todo esto medio con vaselina y calzador, ¿no? Y claro, saben perfectamente que la Constitución establece en el procedimiento no solamente un control político, expresado en que son varios legisladores los que tienen que solicitar el juicio político, y que de pasar esto tiene que haber una votación calificada, sino un control jurídico, que es el que realiza la Corte Constitucional. Entonces, un poco apoyados en eso, ¿qué es lo que están haciendo políticamente? No dicen, no estoy de acuerdo, están claros que es una mamarrachada el informe, realmente es un mamotreto, pero hay que dar un mensaje a la ciudadanía, y el mensaje es: nosotros queremos tumbarlo a Lasso. Como sea. Queremos tumbarlo a Lasso. No, como sea, queremos tumbarlo a Lasso por vías institucionales, porque además hay que reconocer que han ido por vías institucionales. Es decir, por estúpido que sea el informe, se han ajustado al procedimiento y a las formas establecidas. Me parecería un acto de fe, y de fe extrema además, pensar que la Corte Constitucional les va a dar paso a esto en la forma en que está planteado el informe. Pero ¿no es fe extrema también pensar que no les va a dar paso? No, porque lo que pasa es que la Corte Constitucional, primero, de lo poco que tenemos confiable, digamos, dentro de la institucionalidad, una es la Corte Constitucional, que ha demostrado seriedad, más allá de que estemos o no de acuerdo en todas sus decisiones, pero ha demostrado ser una corte seria, una corte que además no juega bajo la lógica política. Entonces, claro, un informe de estos, en donde evidentemente la causal no se cumple, se puede prever racionalmente que la corte la va a negar, ¿verdad? Entonces ya, total, lo que está fuera de la previsión racional, ya estamos entrando al campo de la fe y de los milagros. Entonces, por eso digo, del otro lado me parece que hay un poco... Por un lado, específicamente el sector del correísmo, esa fe de, veamos, se ha de pasar. Y por el otro lado, yo veo del lado del Partido Social Cristiano, que casi con seguridad va a votar a favor de eso también el día sábado, y de Pachacuti, que muy del ala, de una de las alas de Pachacuti, van a votar a favor de esto con la idea política de enviar el mensaje a sus bases de: nosotros cumplimos y hemos votado por tumbarlo a Lasso. Ya si la Corte Constitucional no da paso, ya no es culpa nuestra, y si vayan a reclamar a la Corte Constitucional. Entonces seguramente después darán plantones frente a la Corte tendrá que resolver esto en lo antes posible. Bueno, esto se va a terminar volviendo una papa caliente, y de alguna forma también hay un sector que apuesta a que esto pueda calentar un poco el sartén político y dar lugar para que otros sectores que puedan movilizar aprovechen esta coyuntura y convoquen a sus bases. El análisis de forma, primero que están queriendo enseñarle a la Corte cómo tiene que hacer su trabajo, pero además gente que a duras penas puede entender lo que lee, porque si usted se pone a ver, no sé si ustedes vieron el debate ayer en la comisión, realmente es penoso, estamos ante un grupo de iletrados. Una precariedad intelectual tal que ni siquiera sabían por lo que votaban. O sea, hubo uno que hasta votó a favor queriendo votar en contra. Es decir, la estupidez a su mostrada en Technicolor, ¿no? Y en vivo. Y claro, esa, como decía Montalvo, pues benditos sean los ignorantes, pues si es de gritar, gritan, si es de matar, matan, y si es de firmar un informe, firman. Gente que a duras penas puede entender un texto, que difícilmente puede esbozar dos ideas conjuntamente con algo de coherencia, queriendo decirle a la Corte Constitucional cuáles son las bases, cuál es el marco epistemológico en el cual tiene que realizar su trabajo de control. Claro, y un poco, de alguna manera están vendiendo la idea tan primitiva de que la Corte lo que tiene que revisar es que simplemente se hayan cumplido el requisito de invocar una causal, independientemente de que esa causal no se cumpla, porque eso, de acuerdo a ellos, implicaría una revisión del fondo. En el programa Quito TV estuvo Bernardo Abad, concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar acerca de la puesta en marcha del plan de trabajo.
Tenemos el día de hoy la presencia de Bernardo Abad, concejal electo, concejal no saliente, sino de este periodo que está terminando y que además nos va a contar de cómo se viene desarrollando el plan de trabajo ya para posesionarse el próximo 14 de mayo en este nuevo Consejo Metropolitano. Bernardo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, David. Primero, un saludo cordial y afectuoso y un agradecimiento a los quiteños que, confiando en mi trabajo, votaron por mí. Soy concejal reelecto por el Distrito Norte de la capital de la República, y a todos muchísimas gracias a quienes votaron por mí. Yo siempre digo, a quienes también no votaron por mí, porque uno pasa a ser concejal no solamente de quienes votaron, o no pasa a ser solo concejal de un distrito, yo soy del Distrito Norte, sino uno es concejal de todo Quito, de la ciudad, y buscando el bienestar de los quiteños y de Quito. Así es, el compromiso es con los quiteños y no quiteños que vivimos en esta ciudad precisamente. Y claro, yo ayer conversaba con la candidata, mejor ya no candidata, sino concejala Sandra Hidalgo, y le decía, no deberíamos estar hablando en este momento de bancadas y que se está poniendo de acuerdo el nuevo consejo por a ver quién es la vicealcaldesa y qué tal bancada, sino este es un proyecto de ciudad. Tengo entendido que ya se han reunido con el alcalde electo Pavel Muñoz y los concejales electos el pasado martes. ¿Qué acuerdos, cuáles las cosas en común que existen entre ustedes y cuál es el objetivo que tienen de aquí para adelante? Bueno, lo que tenemos en común, el resolver los problemas de los quiteños y de Quito, que en realidad la mayoría de los problemas los conocemos, además somos afectados, somos parte de las personas que obviamente pues, necesitamos solución a esos problemas. Y el día martes, no estoy siendo infidente, nos reunimos los 21 concejales electos con el alcalde electo, primero para conocernos, para obviamente tener un primer acercamiento, un saludo protocolario, nos tomamos un juguito, nos comimos un sanduchito, gracias a la invitación del alcalde electo, y consensuamos en algunos temas. Lo primero, y yo lo digo a título personal, y creo que coincido hablando por todos, nos vamos a quitar, y de hecho yo me quité hace 4 años ya, la camiseta de cualquier agrupación política o movimiento político por el cual yo llegué. Y me puse literalmente la camiseta azul y rojo de Quito. Y en este periodo, igual cosa. De hecho, más allá de diferencias políticas, ideológicas que tengamos con el alcalde electo o con cualquiera de los concejales, está el objetivo superior, que es el bienestar de todos ustedes quiteños y el bienestar de la ciudad, el bienestar de Quito. De ahí que uno de los temas o los varios temas que tocamos con el alcalde fue qué es lo que tenemos que priorizar para solucionar los problemas de Quito, y el alcalde ha planteado algunos temas con los cuales coincido. Primero, lo que plantea el alcalde electo es ir a una regularización masiva, una regularización de la mayor parte de barrios que no están regularizados. ¿Cuántos barrios son? Alrededor de 450 barrios. Yo haré un cálculo a grosso modo. Si en cada barrio viven 1000 personas, estamos hablando que más de 450.000 personas viven en barrios irregulares. ¿Qué es lo que conlleva aquello? Que buena parte de los servicios básicos o no lleguen o lleguen irregularmente, porque el tema es claro. Agua potable, por ejemplo, la cobertura en Quito es del 98%, en alcantarillado la cobertura es de más o menos del 96%, en energía eléctrica la cobertura es igualmente del 98%. Claro, a esos barrios llegan los servicios básicos, pero irregularmente, muchas veces de forma negra, podríamos decir. Uno para pedir un medidor de luz, un medidor de agua, le piden la escritura. Al no haber, seguramente están tomando del punto más cercano a ese barrio, ¿no? Y lo están llevando. Claro, más allá de eso, no queremos estigmatizar, no queremos, no queremos señalar de que aquello es ilegal, etcétera, pero estoy dando un diagnóstico. Con lo cual hay que regularizarlos. El planteamiento me parece interesante, eso sí, habrá que hacerlo uno a uno y sobre todo tomando en cuenta las condiciones de riesgo, porque eso, no queremos que hayan más gascas, no queremos que hayan más derrumbes, no queremos que hayan más aluviones, no. Por lo tanto, hay que ir regularizando los barrios de acuerdo al nivel de riesgo. Pero sí planteo algo, que es mi opinión, mi comentario y mi aporte a esta buena iniciativa del alcalde electo Pavel Muñoz, que no debe haber, y él lo planteó también, que no debe haber por los próximos 30 o 40 años regularizaciones, y debemos ser, este es otro aporte,
muy estrictos en el control de las invasiones de terrenos. Porque si hay esta regularización masiva, los traficantes de tierra de seguro estarán frotándose las manos y diciendo, ya ven, esperamos unos añitos y ya somos legales, ya somos regularizados. Perfecto, se regularizarán ahora, pero tiene que haber un control muy estricto para evitar que estos traficantes de tierras continúen haciendo las suyas y que sigan invadiéndose terrenos, y que por una moratoria para los próximos 30 o 40 años de regularización. Muy bien por ello. Regularización y blindo. Claro, prácticamente. exacto. ¿No? Correcto. Exacto. Todo lo que viene de ahora en adelante ya es en base a una planificación. Como debe de ser. Como corresponde. Ajá. Como corresponde. El segundo tema, que lo tocó y es indispensable, es el tema metro. Y lo comentamos entre todos los concejales electos, y los próximos días voy a tener una reunión personal con el alcalde electo. Me invitó a esta reunión el alcalde, ¿no? El alcalde me dijo que había tenido reuniones por bloques, que había tenido reuniones con algunos sectores políticos, y yo no he sido parte de ninguno de aquellas reuniones con sectores políticos o bloques políticos, pero, y públicamente lo dijo, que quería hablar conmigo personalmente, y estaré encantado de poder aportar mi experiencia, mi conocimiento. Llevo casi 4 años de concejal, por lo tanto, algo tendré de conocimiento, algo tendré de experiencia, y vamos a aportar para que las cosas vayan bien, y sobre todo en el tema metro, porque yo soy miembro del directorio del metro. Una cosa interesante que dijo, y lo voy a decir a los quiteños: el alcalde electo considera que lo que se ha realizado hasta ahora está bien y que vamos avanzando, y dijo públicamente que consideraba que había ciertas cosas, ciertos temas que rectificar o corregir, pero dijo, nada que resetear. Eso significa que no es que se va a rescindir el contrato con el operador, que obviamente el camino avanzado, que es ya realmente... Además, todos esos son procesos, ¿no? Que llevan tiempo, y seguiremos sin metro. Y lo que señaló es que en los próximos meses el metro debe estar ya operando a plena capacidad comercialmente. Esperemos que en unas semanas, unos 2 o 3 meses, ya lo podamos hacer. Recordemos, el metro es la gran obra de infraestructura vial de la ciudad y del país. Nos ha costado a los quiteños ecuatorianos alrededor de 2.100 millones de dólares. El metro tiene que convertirse en el objetivo para el que fue construido, la forma de transporte segura, limpia, puntual, democrática, para que hay un cambio de actitud en todo el transporte público, que sea además la excusa y la forma de iniciar un nuevo sistema de transportación pública, que comience en el metro, la cultura metro, y que trascienda a los sistemas de superficie. Tenemos que hacer eso, y muy de acuerdo, y sobre eso de seguro vamos a conversar con el alcalde electo. Eso iba a decir, es el metro que va a funcionar inmediatamente, lo antes posible, pero el sistema metro, con todos sus... El sistema integrado de transporte. Correcto, el sistema integrado de transporte. Eso es ideal, es básico, fundamental. Y eso está ya en la ordenanza aprobada en diciembre de 2020, la 017 que se llama, en la cual determina que Quito debe tener un sistema integrado de transporte. Es decir, que el subsistema metro sea obviamente el que regule las cosas, porque de ahí vamos a tener realmente pues una nueva forma de transportación pública. Pero en superficie hay que hacer los cambios, primero en la flota metropolitana, los buses del municipio, que tienen primero que renovarse, tenemos que ir a una movilidad sostenible, eléctrica. Trole, ecovía, los articulados. Claro, todo, exacto. Y de ahí tienen que eso también hacerlo las empresas privadas de transporte. Empresas, refiero, porque tienen que dejar de ser cooperativas y tienen que pasar a ser empresas de transporte. Ya no es sistemita de que yo soy parte de una cooperativa, yo soy un dueño. No. Empresas con todas las de ley. Y eso me parece muy bien. Entonces, ese es otro de los temas que considera como prioridad, y estoy absolutamente de acuerdo. Y el tercer tema que lo considera como prioridad, y lo dijo en inglés y en español, dice, lo que queremos es un Quito Invest, un Quito Inversiones. Obviamente una especie de grupo de proyectos que puedan ser presentados a la empresa privada. Y aquello me pareció muy importante, a la empresa privada. ¿Para qué? Con el aporte privado y con la ayuda del municipio,
como regulador, controlador, administrador, es decir, obviamente como el generador de la política pública, podamos salir adelante con esa inyección de recursos de la empresa privada. Es decir, no son proyectos público-privados, sino son proyectos privados de un abanico que presenta el municipio, pero el municipio le da las condiciones para que se pueda desarrollar. Eso que debería hacerse en todos lados. Es de los dos. Buena pregunta y puntualización. La idea es que sean proyectos privados que obviamente salgan de lo que el municipio cree como política pública, ¿no? De lo que se conforme como política pública. Y por otro lado, también puede haber alianzas público-privadas. Es importante, en una serie de actividades. Son los tres temas que los ha planteado como los prioritarios para la ciudad. Muy bien aquello. Falta uno que después lo comentamos, obviamente, y salió el tema seguridad. El tema seguridad es un tema que nos tiene que realmente unir a todos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No solamente Quito, no solamente el Ecuador, la región, pero centrémonos en el Ecuador y sobre todo en Quito. La inseguridad campea. Esto es un tema, obviamente, que hace que los ciudadanos, los quiteños, nos sintamos, obviamente, con mucho temor. Entonces, preguntó y públicamente, pero aquello no requiere de iniciativas legislativas. Faltaría una, que la estamos en proceso. Yo soy presidente de la Comisión de Seguridad y soy presidente del directorio de la empresa de seguridad. Como tal, en los próximos días ya está listo para segundo debate lo que nos faltaba. Aprobado ya en primer debate. Aprobado en primer debate y lo hicimos las modificaciones correspondientes en la comisión, se tomaron las observaciones que eran del caso y ya está, se envió ya al Ejecutivo, al alcalde y al secretario del Consejo para que lo pongan en los próximos ¿Qué es lo días. que nos falta? Es un tema de llevar adelante un plan de carrera y regularizar a la Policía Metropolitana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Para mí es un gusto recordarles que el Servicio de Rentas Internas ya habilitó su formulario de personas naturales en línea para que usted pueda tributar en este mes de marzo sus rentas tanto del régimen general como del régimen simplificado. Es importante que usted recuerde que las personas naturales tenemos que consolidar todas nuestras rentas en un solo formulario. Me han preguntado de cómo es esto de la consolidación. Si una persona natural tiene varios tipos de rentas por sus diferentes actividades, tiene que presentarse en un solo formulario de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner el caso, si usted es un profesional que tiene ingresos, por ejemplo, de una actividad de abogado o de economista o de arquitecto, pero también tiene rentas, por ejemplo, de arrendamiento de bienes inmuebles. Esas son actividades de régimen general, pero también tiene una papelería, que puedes también tener rentas de una actividad de régimen simplificado, RIMPE, como en este caso sería un RIMPE emprendedor. Estas son rentas que están en diferentes regímenes impositivos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Estas rentas deben consolidarse en este formulario de personas naturales y pagar el impuesto a la renta en los diferentes regímenes impositivos. Régimen general se paga del 0 al 37% y en el régimen simplificado, obviamente, si está en un régimen simplificado emprendedor, del 0 al 2%. El formulario en línea de personas naturales, por disposición legal, de acuerdo al artículo 230 del propio reglamento fiscal, le dice que se tienen que consolidar los regímenes impositivos. Este régimen impositivo consolidado lo que hace es que estos impuestos a las rentas, en términos más sencillos, se sumen, pagando la tarifa correspondiente de cada régimen de impuesto a la renta, pero también las retenciones que le hayan generado los diferentes agentes de retención para que usted se pueda compensar en el famoso casillero 845.
Como también me habían hecho muchas preguntas de la rebaja por uso de gastos personales, de acuerdo a la disposición legal, esta solo se puede aplicar al régimen del impuesto a la renta ordinario, no al del régimen simplificado RIMPE. Las personas naturales somos una sola, pero puede tener diferentes tipos de ingresos que se someten a diferentes tipos de impuesto a la renta. Un régimen RIMPE, un régimen general. Usted tendrá que pagar el impuesto a la renta de acuerdo al régimen que le corresponda. Consolidar los impuestos, consolidar los créditos tributarios, consolidar los créditos fiscales, pero usted es uno solo. Y el impuesto a la renta de personas naturales es uno solo. Otra de las preguntas que me habían hecho es que existen 2 tablas de fechas de pago de impuesto a la renta, uno basado en fechas pares y otro en fechas impares de acuerdo al 9º dígito del RUT. ¿Cuál voy a utilizar? En este caso, usted puede utilizar el de las fechas impares, porque a la larga me van a decir, declaro como régimen general o como régimen simplificado, y puede declarar las fechas del régimen simplificado, que son las impares. Es importante que recuerde que el Servicio de Rentas Internas en días pasados emitió la resolución número 4 sobre el régimen simplificado RIMPE, que también generó directrices importantes para el pago del impuesto a la renta de personas naturales y sociedades en el mes de marzo. Y adicionalmente, va de la mano con la obligación que siempre hemos conocido del pago del impuesto a la renta de las personas naturales en el mes de marzo, porque en el caso de ser una persona natural con varios tipos de rentas, es lo que llamamos normalmente una declaración mixta. Y esa declaración mixta tiene que hacerse, pues, definitivamente con un concepto de consolidación de renta global. Soy su amiga Cristina Trujillo y, como siempre, le voy a mantener muy capacitada. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. El velo mental. Desarrollar estas líneas se me ha hecho en extremo difícil por el disgusto, la repulsión en realidad que su relato provoca. Costumbres distintas, enfoques culturales diferentes, hasta valores dispares, se los puede intentar comprender dentro de la tolerancia amplia y respetuosa, por más que este enfoque sea prácticamente exclusivo de las sociedades laicas occidentales. El acontecimiento al que me referiré empezó a producirse hace más de 4 meses, pues los primeros casos se dieron en noviembre del año pasado, sin que las autoridades hayan sido capaces, sea por no poder o por no querer, de detener a los autores de estos eventos. El envenenamiento de niñas y muchachas de escuelas y colegios iraníes con algún agente químico que ha obligado a hospitalizar a las afectadas. La sorprendente indiferencia que la teocracia iraní ha exhibido alrededor de este caso ha provocado la indignación de los padres de familia y de la sociedad en general, pues estamos realmente ante acciones que se inscriben en la psicopatía del fanático para quien dañar o poner en riesgo a quienes en sus delusiones considera contrarias y hasta peligrosas. No es coincidencia, ciertamente, que estas agresiones se den específicamente en aquellos centros educativos que tuvieran una activa participación en las protestas por el asesinato de la joven kurda Mahsa Amini a manos de la siniestra policía moral, oscuro brazo de la teocracia para aterrorizar a la población, particularmente a la mujer, cuya sumisión a unos supuestos mandamientos de algún dios ancestral debe imponerse a toda costa y por cualquier medio. Evidentemente, se trata de una venganza de los sectores más sectarios de una corriente profundamente reaccionaria para la que, a más de la participación de las jóvenes en las protestas, les indigna que se eduquen, que tengan la posibilidad de formarse
y, Alá no lo quiera, llegar a la universidad para estudiar una carrera. Es que para el fanático religioso o ideológico, nada es más peligroso que la educación y la capacidad de razonar y pensar por sí mismo. Las religiones abrahámicas, el Islam entre ellas, en sus mitos originarios, ya establecen que el hombre es expulsado del paraíso por comer del prohibido árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocer es un pecado terrible y la pretensión de ser capaz de conocer, de saber, debe castigarse con rigor o, mejor aún, impedirse. El propio viceministro de Salud iraní ha sido capaz de llegar a la portentosa conclusión, tras nuevos casos de envenenamiento que llegan ya a cerca de 800 jóvenes, que los autores buscarían que ante el riesgo se cierren las escuelas y los colegios femeninos, sea por decisión de las autoridades, sea porque los padres resuelven no enviar a clases a sus hijas. Si bien hasta el momento no hay víctimas fatales, muchas jóvenes han terminado en el hospital aquejadas de mareos, náusea y de problemas respiratorios agudos. En Irán, un estado policíaco de la peor especie, que no se haya detenido a quienes están detrás del deliberado intento de impedir la educación de las jóvenes, demuestra, si no la complicidad, al menos la ninguna importancia que le dan al caso. Tanto en el Islam chiita iraní como en el sunita, toleran y subrepticiamente apoyan a estos fanáticos cuando no los aplauden y valoran casi como ángeles vigilantes. Cruzando las fronteras orientales de Irán, los talibanes en Afganistán promueven activamente que las jóvenes afganas sean mantenidas en la más absoluta ignorancia, en acatamiento de alguna cavernaria interpretación coránica por la cual el uso del cerebro femenino en tareas que no sean absolutamente elementales está mal visto por su Dios. Desde diciembre del año pasado, las jóvenes afganas tienen vedado el acceso a las universidades, lo que completa el cerco a su educación, que desde el mes de octubre pasado clausuró sin fecha de reapertura los colegios femeninos, prohibiendo efectivamente que las jóvenes adolescentes mayores de 12 años puedan educarse formalmente. No es coincidencia el que en las dos sectas más importantes del Islam, los extremistas y radicales mantengan idénticas posturas retrógradas en torno a las restricciones que se imponen a las mujeres. Es un etos cultural común el que alimenta la arcaica sumisión y subordinación de la mujer en la sociedad islámica y la perversa política de impedir su acceso a la educación opera con el objetivo final de mantener ignorante a al menos la mitad de su población. Saben muy bien que la principal amenaza para sus modelos morales y religiosos es la razón y la inteligencia, y su aliada principal, la más extendida oscuridad. Las manifestaciones masivas de la juventud iraní, particularmente de jóvenes colegialas, que se atrevieron a enfrentarse en la calle a la brutalidad represiva de un régimen que durante 3 meses asesinó a más de 500 personas, encarceló a varios miles, ejecutó a 4 en la horca y tiene en su siniestra lista de espera a otros 30, aguardando similares condenas, debe haber sido un devastador shock para los clérigos al darse cuenta del grado al que ha llegado la quiebra moral de la revolución islámica y al absoluto rechazo que se ha ganado entre la juventud. Les debe resultar particularmente amargo que de los aspirantes cuyas calificaciones les permiten acceder a la universidad, más del 60% sean mujeres. La casi inevitable reacción de los fanáticos al sentirse acorralados es violenta y agresiva,
impedidos como están por la ceguera religiosa o ideológica de darse cuenta del nivel de bancarrota moral a la que han llegado. El casi medio siglo transcurrido desde la toma del poder de la teocracia iraní ha visto el ahondamiento del fanatismo en todas las instancias del poder religioso y político del país, al punto de llegar en la práctica a eliminar a la oposición mediante el arbitrio de alguna comisión calificadora integrada tan solo por clérigos, para a cuenta de cualquier tipo de objeción descalificar a los candidatos no alineados con los ayatolas. La discriminación educativa entre talibanes y clérigos chiitas o sunitas en Irán, Afganistán y en otros muchos lugares donde el Islam es mayoritario y parte de la administración de justicia a través de la aplicación de la Sharia, la ley islámica, es tan solo la punta del iceberg cuyo mayor volumen está sumergido y afecta a muchísimos otros aspectos en los que la subordinación de la mujer se mantiene firmemente anclada en disposiciones y en tradiciones provenientes de un pasado tribal arcaico, pero sin duda la negación del básico derecho a la educación, a la libertad de pensamiento y de opinión, que tan solo tienen sentido si este primer derecho se cumple, es la raíz ideológica para la subordinación de la mujer y su condición de inferioridad legal. Muchas gracias. Editorial. Alberto Acosta Burneo, consultor y analista económico. Bienvenido 2023. Artículo de Alberto Acosta Burneo publicado a principios de este año en Revista Vistazo. Estamos a las puertas de un nuevo año. ¿Qué sorpresas nos traerá? En materia económica, la gran interrogante es si se concretará una tan temida recesión en las economías desarrolladas. El 63% de los economistas consultados por The Wall Street Journal considera que Estados Unidos entrará en una recesión como resultado de las medidas para controlar la inflación luego de tantos años de una política de dinero fácil impulsada por la Reserva Federal. Los más optimistas todavía creen que se puede evitar esa recesión, pero que la economía mundial se desacelerará del 3.2% en el 2022 al 2.7% en el 2023. En Ecuador, el Banco Central espera que el crecimiento alcance el 3.1% en el 2023. Esto significa que finalmente el PIB superará el nivel registrado en el 2018-2019. Los tres sectores más dinámicos serán minería y petróleo, con una expansión del 7.2%, pesca con 5.9% y camarón con el 5.5%. El resto tendría un crecimiento inferior al promedio de la economía. Sin embargo, si continuamos creciendo a un promedio del 3% anual, nos tomará 21 años duplicar nuestro PIB per cápita y esto sería aún insuficiente para alcanzar el PIB per cápita que tienen actualmente Argentina, Costa Rica o Panamá. Y nos tomará 33 años alcanzar el PIB per cápita que hoy tiene Chile. A este ritmo, las siguientes 2 generaciones no gozarán de una economía dinámica capaz de generar oportunidades y bienestar. ¿Qué podemos hacer? La economía ecuatoriana crece lentamente por insuficiente inversión. La salida a este entrampamiento es transformar radicalmente el entorno para invertir, garantizar seguridad jurídica y respeto al Estado de Derecho, eliminar trámites innecesarios y barreras de entrada a nuevos inversionistas, abrir mercados, adoptar una legislación laboral moderna, permitir la competencia internacional en el mercado financiero y liberar el flujo de capitales. En resumen, copiemos lo que ha funcionado en el mundo desarrollado. La verdadera interrogante es, ¿estamos dispuestos a impulsar este cambio? Artículo de Alberto Acosta Burneo publicado en Revista Vistazo. El informe golpista va al Pleno. Roberto Aguilar, El Expreso. Se dieron cuenta de que se les fue la mano y echaron un paso atrás. Fue el asambleísta Pedro Zapata, representante social cristiano en la comisión parlamentaria que investiga el caso Encuentro, quien propuso eliminar de las causales del juicio político al presidente de la República las palabras traición a la patria.
Los demás lo escucharon como oír llover. Nadie replicó, nadie apoyó, nadie hizo preguntas. Solo el oficialista Gruber Zambrano quiso saber por qué el repentino cambio y nadie le contestó. Ahí parecía que quedaba la cosa. Cerca del final, cuando se aprestaban a votar el informe que propone el enjuiciamiento y destitución de Guillermo Lasso, anunció Zapata que había presentado una moción por escrito. Eso sí, votaron todos los correístas y sus aliados, que en la comisión son 5 de 7, dijeron sí. En el fondo sabían que las palabras traición a la patria, solo las palabras de la argumentación quedó intacta, no serían admitidas por la Corte Constitucional. ¿Lo será todo lo demás? Quedó en firme la acusación de delitos contra la seguridad del Estado y responsabilidad por omisión en cohecho, peculado y concusión o algo así. El informe se aprobó con 6 votos a favor y 1 en contra. Harto público asistió a la última sesión de la comisión ocasional. Una treintena había solicitado derecho a la palabra, pero al final el correísmo decidió que no hacía falta alargar el debate. Ahí estaban, juntos y cómplices, cociéndose en un mismo caldo, los socialcristianos Esteban Torres y Pablo Muentes, con la correísta Mónica Palacios y la ex vicepresidenta Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, los 3 partidos más entusiastas en este proceso. Al frente, sobre una mesa que los gastrónomos llamarían tocinera, se apilaban en evidente desorden fajos gordos de documentos que nadie requirió, incluida la decena de cajas negras que Anderson Boscan entregó con espectacularidad. Contienen las copias de 2.000 contratos del sector eléctrico que Fernando Villavicencio andaba entregando a quienes se las pidieran y que no fueron usadas por la comisión en su informe ni por Boscan en su comparecencia. Pero cuando se trata de tumbar un presidente hay que hacer un show. Luego de la lectura de las 150 páginas argumentativas del informe, tomaron la palabra los 7 miembros de la comisión. Mireya Pazmiño presentó la respuesta del presunto mafioso prófugo Leonardo Cortázar a las recientes denuncias que lo vinculan con la campaña del candidato correísta Andrés Arauz, que sí, dice, que para qué lo va a negar, que apoyó territorialmente a los correístas, pero no fue nada económico, solo contingente, y que a Guillermo Lasso sí le dio 1,5 millones. Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, el más obsecuente aliado del correísmo en este golpe parlamentario, de hecho sería el encargado de mocionar la aprobación del informe, tomó la palabra para expresar su preocupación de que Guillermo Lasso se quede 2 años más en el gobierno. El oficialista Gruber Zambrano quiso saber quiénes son las decenas de personas que, según la presidenta Veloz, estaban trabajando en la redacción del informe. Nosotros somos 7 y nuestros asesores no son tantos, dijo. El supuesto independiente Diego Esparza, correísta en realidad, opinó que la destitución del presidente es lo mínimo. Finalmente, la presidenta despachó un largo discurso de barricada populista en el que demolió a sus detractores y criticó hasta a los constitucionalistas alfiles del gobierno que han criticado el informe. Ellos no saben lo que es la pobreza, dijo. Es fácil hablar desde el privilegio. A la hora de votar, la sorpresa corrió por cuenta del socialcristiano Pedro Zapata. Pidió tiempo para razonar su voto y desgranó una larga argumentación jurídica según la cual no había causal válida contra Guillermo Lasso. Tanto yo como la bancada del Partido Social Cristiano, dijo, no encontramos méritos suficientes que puedan sustentar un enjuiciamiento político del presidente. Al ser esta comisión, sin embargo, un órgano compuesto por más legisladores de diversas posturas ideológicas y políticas, respetables todas, votó a favor del informe con esta salvedad expuesta. Así, cualquiera entiende. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La OIEA encuentra uranio altamente enriquecido en una planta nuclear iraní. Los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica encuentran en Irán uranio altamente enriquecido a un 83,7%, con un grado de pureza cercano al necesario para poder fabricar armas nucleares. El jefe del Departamento de Energía Atómica de Irán asegura que se trata de una fluctuación no intencionada. در خصوص اون ذره 84% که یک
نمونه برداری از کنار یک شیر به اصطلاح توی پروسه بوده. خب یک ذره‌ای که در حقیقت پارتیکلی که با میکروسکوپ هم دیده نمیشه. مهم حجم موادیه که میره و بعد پس از تولید ذخیره میشه. موادی رو که از پروسه خارج شده بود قنای اون رو مشاهده کردن، دیدن که هیچی از 60% متجاوز نیست. El material hallado en la planta subterránea de Fordo al sur de Teherán supera los 87 kilos. La Agencia Nuclear de la ONU trata de esclarecer este asunto y ha denunciado además que la desconexión de decenas de cámaras de vigilancia dificultan su labor de control. Estados Unidos y la Unión Europea prohíben uso de TikTok en sistemas gubernamentales. Argumentando temores de supuesto espionaje y riesgos a la seguridad nacional, la Casa Blanca defiende la decisión de prohibir el uso de la aplicación TikTok en teléfonos gubernamentales. La prohibición solo afecta a una pequeña porción de los más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Pero la administración Biden asegura que está trabajando con el Congreso para abordar las preocupaciones de un grupo de legisladores que apoya una prohibición total de la aplicación. El golpe más grande del Partido Comunista Chino, si se permite que TikTok continúe operando en los Estados Unidos, es que les da la capacidad de manipular nuestro discurso social. A la par de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá anunciaron medidas similares. El gobierno chino acusó a Estados Unidos de suprimir a otros países y sus compañías. Y este miércoles cargó contra la Unión Europea. La Unión Europea debe unir sus palabras con hechos, respetar la economía de mercado y la competencia leal. TikTok ha negado haber usado la aplicación para espiar a los estadounidenses. Para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la posibilidad de prohibir la aplicación a un mayor rango representaría, según dicen, censura y violación de la libertad de expresión. Así lo plasmaron en una carta enviada al Congreso. Esta legislación vaga y demasiado amplia violaría los derechos de la primera enmienda de millones de estadounidenses que usan TikTok para comunicarse, recopilar información y expresarse a diario. Jorge Agobián, Voz de América. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube
y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.